Y ya lo escuchó usted al inicio de este espacio. Fíjese que en el metro ya concluyeron los trabajos de reforzamiento de la línea 12 tras las afectaciones por el sismo del pasado 19 de septiembre. El director general de este sistema de transporte, Jorge Gaviño Ambriz, informó que se revisaron 266 columnas. Se reparó la columna 69, que resultó fracturada por el temblor, así como las curvas 11 y 12, que tuvieron un desplazamiento. Las obras incluyeron revisión con ultrasonido, apriete de fijaciones, control de desgastes en curvas de radio menor a 550 metros, recorridos de inspección, sustitución de rieles, reforzamiento con la colocación de tensores y sustitución del acero por uno más fuerte para tener más durabilidad en la estructura. El costo de las obras fue de 15 millones de pesos a cargo de las empresas que diseñaron y construyeron la línea 12. Esta es la información. Les quiero comentar que esta línea ya es la quinta o la sexta en importancia de todo el sistema por el número de pasajeros que estamos moviendo. Esto implica que ya algunos días hemos movido más de 400,000 pasajeros en un día laborable normal. Por lo tanto, el mayor costo que tuvimos fue precisamente pues la falta de transporte que tuvieron cerca de las personas, de 200,000 personas que utilizaban 4 estaciones que llegan a la estación Tláhuac.